Ahora, los trabajadores tienen su programa La Voz del Obrero, La Voz del Obrero, la voz de los que luchan. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor. Porque no confiamos en el imperialismo y un tantito así, David Alterman trae a La Voz del Obrero la lucha de los pueblos por su liberación y el internacionalismo proletario. Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos para tratar de comprender un poco más la realidad palestina. Hoy trataremos el tema antisionismo. ¿Es lo mismo que antisemitismo? Todo el tiempo nos confunden para tapar la realidad. Necesitamos saber de qué se trata cada término que se utiliza, porque se mezclan los vocablos, se los usa mal a propósito. Es un mecanismo muy útil para tergiversar, es decir, una forma de mentir, pero muy difícil de darse cuenta, porque no son expresiones cotidianas muy conocidas. Sobre el término antisemita, el diccionario de la Real Academia Española así lo define: el que muestra hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia. Bueno, aquí vemos una primera contradicción, porque cuando recurrimos a la definición de semita dice lo siguiente: que pertenece a alguno de los pueblos que integran la familia formada por los árabes, los hebreos y otros. O sea, que antisemita es el que agrede tanto a judíos como a árabes. Evidentemente nos enredan y nos embrollan para esconder sus verdaderos propósitos. Por otro lado, el sionismo se define como el movimiento político judío centrado en la formación del Estado de Israel, en su apoyo y su defensa. Entonces aquí nos encontramos con varios puntos utilizados por integrantes del poder económico, gobiernos, políticos de distinta calaña, por medios de comunicación hegemónicos ligados, lógicamente, al imperialismo y al sionismo. ¿Para qué? Para manipularnos y confundirnos. Un primer punto es el referido al sionismo. Esto es fundamental. No todos los judíos son sionistas, ni todos los sionistas son judíos. Desde un inicio, el sionismo no fue apoyado por todos los judíos, o sea que nunca representó ni representa a todos los judíos. Quienes sostienen la necesidad del Estado judío lo hacen desde esa ideología, que es resistida por muchos judíos. Por lo tanto, lo que se discute no es la existencia de los judíos como tales, sino la existencia de un Estado que es racista, o sea, discriminador y excluyente de quienes no lo son, pero que, además, materializa su objetivo a partir de la limpieza étnica de otro grupo social, el pueblo nativo de Palestina. Esto significa no solo aplica el apartheid, vale aclarar apartheid, segregación racial, es decir, que quienes no son judíos son ciudadanos de segunda, tienen menos derechos. Pero no solo aplica el apartheid, retomo, sino que intenta desde el principio del siglo XX, desde 1900, 1910 más o menos, hasta el día de hoy, para expulsar a los palestinos. Y si se resisten, los meten presos o los matan. El otro día escuchaba en una entrevista la siguiente síntesis muy acertada: el sionismo es un nacionalismo racista y supremacista que surge en Europa y que impulsa el colonialismo de asentamiento. ¿Recuerdan el tema de la columna de hace un par de semanas atrás? Pero sobre qué es el sionismo profundizaremos en otro momento. Sigamos con el motivo central de la columna de hoy. Por ahora nos va quedando claro que el antisionismo no tiene nada que ver con el antisemitismo. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, dicho sea de paso, el Holocausto es otro tema a desarrollar. Retomo. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA por sus siglas en inglés, desarrolló la siguiente definición: el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos,
Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. ¿Qué tal? Percepción. Nada más subjetivo que la percepción. O sea, no es lo que sucede, no es un hecho determinado, sino lo que se percibe de un hecho. Es decir, para que nos quede claro, esto lo aprovechan muchos gobiernos para meternos en las cárceles o para prohibir nuestra libertad de expresión, porque las manifestaciones contra el Estado de Israel, concebido como una colectividad judía, puede interpretarse como ataques antisemitas. A ver si comprendemos la gravedad de esto. La relación que hacen es la siguiente. Dado que el Estado de Israel es un Estado judío, criticarlo es un ejercicio antisemita. ¿Necesito más aclaración? Bueno, vamos a lo que sucede hoy concretamente. Criticar los ataques de Israel a la población de Gaza, es decir, criticar al genocidio, se considera, es una aberración, se considera un acto antisemita. Y se me terminó el tiempo. Nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene. Chao.